El primer episodio de Die Strokes definitivamente Die no es Strokes. nada sugerente, no tiene nada que ver con la derecha, No. ni tampoco somos antagonistas de los zurdos. Por supuesto que lo somos, pero ajá. Nada. Mitos urbanos, leyendas, nada. Nada. Nada Nosotros que se le parezca. somos principalmente productores, pero nos interesa demasiado, digamos, el trasfondo cultural. Este es el primer episodio y queremos abordar un poco temáticas acerca de la hipocresía cultural, ¿no? Como lo puede ser la cancelación, como lo puede ser el wokeismo que está, digamos, teniendo demasiada influencia no solo en la música, en el cine, por ejemplo, pero también incluso en los videojuegos. Esta agenda de wokeismo, si bien hay muchos escenarios en el que la izquierda es legítima y todos estos pensamientos de izquierda son legítimos, la verdad es que llega a ser un poco, digamos, como que forzado en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho un videojuego que se llama The Last of Us 2. ¿Lo has jugado? Yo no. Yo es que Ah, muchos ajá. videojuegos, yo jugaba al Minecraft y poco Y más. recientemente se hizo una adaptación del universo de Last of Us a la serie, a la televisión, que Ajá. estuvo muy bien. El primer videojuego fue lanzado en 2013, el segundo en 2020, por ejemplo. Y claro, la segunda parte literalmente tiene dos protagonistas femeninas y eso... Y una de las protagonistas es literalmente súper recontramusculada, que tú dices, ok, hay como una agenda de empoderamiento y hay mucha gente que, digamos, odia tanto el movimiento woke que yo diría que de una manera lícita le tiran hate al juego. Aunque yo soy una persona que realmente no me gusta que esto esté forzado ni nada, para mí es uno de los mejores videojuegos de la historia. Y hay mucha gente que le tira hate solo por el hecho de todo, digamos, involucrar esta agenda, ¿no? Pero claro, el siguiente videojuego de Naughty Dog, de la misma empresa, que es una empresa californiana, uno es, digamos, el estado en Estados Unidos que más influencia de esta agenda woke tiene, ¿no? El siguiente videojuego de esta empresa es literalmente tiene demasiado forzada la agenda. Es como que va a luchar con una chica que lucha con unos alienígenas, una movida así. Todavía no sé. Pero claro, es una chica asiática que le gustan los videojuegos y que se nota que es lesbiana, ¿sabes? Como porque ya la protagonista anterior, que es un personaje increíble, era lesbiana, por ejemplo. Pero claro, entonces, ¿su sexualidad tiene alguna relevancia? Digo, a nivel de trama, la verdad es que no, ¿sabes? Podrías perfectamente a la chica hacerla hetero o bisexual y no cambiaría nada. Entonces, si me preguntas, estas decisiones son más una inclusión no necesariamente forzada, porque al final la trama está muy bien escrita. Pero estas cosas realmente no, ni siquiera tienen mucho espacio que tú digas, sí, bueno, está porque quiere hacer un comentario acerca de y reivindicar a la mujer, que realmente no es que quiera reivindicar a la mujer. Tiene una trama que fácilmente funcionaría con un chico, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Tú tienes casos así que tú digas, joder, brother, o sea, la verdad que esto funcionaría de una manera clásica, no hace falta, ¿sabes? Bueno, me Literatura, viene a la cine. cabeza un poco el ejemplo de tema Spider-Man. Lo que pasó, no sé, porque yo no me gustan mucho este tipo de videojuegos, pero Miles Morales y eso. no sé cuál exacto, pero fue que grabaron el Chocas, el Rubius, así varias. Vegeta, y tanto Vegeta como el Rubius, creo, que me acuerdo bien, que desactivaron la función de lenguaje inclusivo que venía por defecto. Bah. Esas voces decía, porque ella está investigando algo así súper raro y dices, investigadores de la fachada de no sé qué, y dices, ¿qué cojones es esto? O Claro, sea, ¿qué necesidad de incluir algo así? Arturo Pérez Reverte, que estuvo en el podcast de Jordi Wild, ¿sabes? Él es como Me suena el nombre. es un escritor, creo que, bueno, catalán no debe ser, pero es de aquí de España. Es uno de los más ilustres en la literatura española. Literalmente en el podcast dice, mira, pero es que el lenguaje inclusivo no es innecesario, creo, no lo dice con esas palabras, pero él dice que como tal, lo ideal en el lenguaje es ser económico, ¿sabes? Pero si tú estás Claro. incluyendo a una minoría con cada palabra que haces, realmente no es solo que esté forzado, es que ya es innecesario. Claro, y Porque, el discurso es eso. Aparte, se ¿sabes? hace mucho más largo, mucho más tedioso, como tú dices, hay que economizar. Y sí que es verdad que ya en español tenemos muchas variaciones verbales comparado con el inglés, pues imagínate si le añadimos todo eso. ¿No? Y es muy interesante también la parte
de que por parte de estos colectivos a veces, hablando exclusivamente del colectivo politizado de organizaciones LGTBI, por ejemplo, sí que es como que Mm. buscan esa inclusión, pero una inclusión forzada y basada en como que esclavizar a otros, cuando ellos se supone que son la minoría, ¿no? Y entonces eso Claro, no lo veo bien. uno de los mayores problemas, por ejemplo, de que digamos que los partidos de izquierda y toda la narrativa que se crea desde la izquierda, es como que estas comunidades están desamparadas, ¿sabes? Como si ellos no tienen Que no como tienen apoyo manera de defenderse y social, no tal. tienen apoyo, sí. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente nosotros no estamos en, qué sé yo, en África o algo así, en el que, no sé, y en culturas como puede ser el Islam, en el que se condena directamente la homosexualidad, o no sé realmente cómo funciona allí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en el primer mundo, porque nosotros estábamos con esta audiencia de, bueno, evidentemente de en todo el mundo hispano, sobre todo estos movimientos vienen de Estados Unidos. Si nosotros revisamos todas estas sociedades primermundistas, entre comillas, ¿sabes? Que tienen al mínimo de, digamos, civilización y todo, nosotros nos damos cuenta realmente de que cada vez la izquierda se quiere apoderar de estas minorías. Puede ser, no sé, por ejemplo, la comunidad afroamericana en Estados Unidos o la comunidad latina, por ejemplo, en Estados Unidos en general. Hispana. Y latina e hispana, pero latina también porque estás involucrando a portugueses, españoles que, ¿sabes? Que también van a Estados Unidos, ¿sabes? Y al final, Iberoamericana. iberoamericana, brasileros. Tú estás incluyendo a Brasil, por ejemplo, cuando hablamos de latino, estás incluyendo a Brasil, todos los que hablen lenguas latinas. Aunque no tanto Francia, porque eh, sucede que Francia en teoría es una lengua latina, ¿sabes? Porque estos lenguajes latinos y germánicos son distintos. Entonces, las lenguas germánicas, como por ejemplo en Alemania, el alemán en sí mismo es una lengua germánica como el inglés. Eso tiene muchas similitudes. Guten Morgen es good morning, ¿sabes? Claro, claro, claro. Porque tienen un... Tampoco he estudiado mucho alemán, pero realmente a nivel de sintaxis son muy parecidos y se conjugan como similares. Son muy distintos, por ejemplo, el alemán del portugués. Pero evidentemente el portugués, el italiano es muy parecido al que puede ser el español, el castellano, Bueno, es eso, vienen del latín. porque provienen del latín. Entonces, cuando nosotros hablamos del latino en general, por ejemplo, del Repil Podcast, él habla mucho de que eso es una división, ¿no? De que quieren dividirnos y tal con el lenguaje al decir latino. Pero el latino realmente está, si de alguna manera encontramos forma de crear más unificación, ¿sabes? Que yo creo que sí es cierto. Se ha intentado dividir a toda la comunidad hispana en general, pero cuando incluyes latino también estás incluyendo a Brasil. Y realmente Brasil tiene mucho, digamos, es una potencia, es muy grande, es muy significativo. Y eso sería un buen aliado, digamos, para el mundo hispano y para los latinos en general. Cuando nosotros hablamos de hispano también, claro, hablamos de... Pero lo que nosotros llevamos es que, por ejemplo, está lo que se puede considerar una minoría, ¿no? Este, el discurso de la izquierda lo que está haciendo es desampararlos y verlos como víctimas, ¿sabes? De un supuesto patriarcado o de un orden mundial, ¿sabes? Pero el patriarcado realmente se ha desmontado muchas veces. Yo creo que hay escenarios en los que realmente existe un patriarcado, pero no es, o sea... No me parece algo que no tenga sentido, ¿sabes? Porque al final las grandes corporaciones y los grandes presidentes son qué, ¿sabes? Claro, es un fruto de un poco nuestra biología, nuestras decisiones naturales, que sí que es verdad que hay como un debate, ¿no? Entre sociología y las personas a lo mejor que lo miramos como de manera más pragmática, más evolutiva. Y yo creo que al final no se puede separar una cosa de la otra, como decir que sí, que todo es un constructo social. No, El famoso constructo porque social, la verdad es que es verdad que al final, o sea, choca. hay ciertas conductas en las que nosotros podemos crear nuestras estructuras, nuestros tejidos como sociedad, pero a la vez, obviamente tenemos un cableado en común, tenemos una mente que no ha evolucionado en un montón de millones de años, o sea, en un montón de miles de años, que sigue siendo la misma,
que prácticamente Claro. la prehistoria en el neolítico, ¿no? Entonces, al final, esas tendencias naturales no han cambiado. Por supuesto, o sea, nosotros estamos hablando de que podemos darnos de muy modernos y tener una narrativa, un discurso de que sí hay que ser igualitarios y tal, y la mujer tiene que ser exactamente igual al hombre, pero eso sencillamente parte desde una premisa bastante, no sé si decirle ignorante o equivocada. Digamos que es lícita, porque al final una sociedad igualitaria es como algo que podría, en teoría, brindarnos beneficios y todo lo que quieras, pero literalmente nuestra civilización lleva 20.000 años, ¿sabes? Desde que estamos cazando mamuts y toda la movida. O sea, la civilización egipcia viene de 7.000 años, por ejemplo, ¿sabes? Se tiene récord de eso. O sea, se tiene, Pruebas ¿qué? empíricas. Babilonia, todo eso. O Pruebas. sea, literalmente hace 15.000 años la especie humana se organizaba en tribus y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Toda esa historia tiene una congruencia, ¿verdad? Entonces, digamos que la mujer siempre tuvo un rol más pasivo en el que ella se exponía menos a los peligros, ¿verdad? Y de esta manera se garantizaba más la reproducción, tan sencillo como eso. No es porque la mujer sea más desamparada o sea más débil, a un nivel puramente físico lo puede ser. Pero sin embargo, yo creo que la mujer tiene mucha resiliencia mental a nivel histórico, ¿no? Porque por ejemplo, yo no me imaginaría teniendo esos cambios de humor por sencillamente estar ovulando, luego tener menstruación y luego estar digamos, en una fase ya normal, ¿sabes? No, yo no me imagino con la misma constancia con la que yo viviría, o sea, estos cambios de humor. La verdad es que el hecho yo veo muchas amigas, por ejemplo, que trabajan y así estén que si ovulando o lo que sea, se les ve que son bastante estoicas y a mí me parece eso súper bueno. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que la razón por la que hay, por ejemplo, un completamente ficticio techo de cristal es sencillamente porque el hombre tiene mayor disposición a arriesgarse. El hombre tiene mayor disposición a manejar mayores niveles de estrés. O sea, ¿tú tienes alguna amiga que hayas conocido que trabaje, hermano, 32 horas o 40 horas y sea miserable con su vida que no quiere trabajar más? Es muy buen punto. O sea, yo he ¿Sabes? conocido muchas chicas que sí que, como por la parte mental y parte de psyop, ¿sabes? Mm, Como que esa parte de que les han comido la cabeza, ya, sería como la traducción desde el inglés al español. Sí que quieren como ser esas empoderadas, conseguir su dinero, estudiar y montar su propio de negocio de alguna manera, pero sí que al final las ves en el papel, cómo se comporta su biología y a la vez claro. cómo interactúa con su propia personalidad y sus vivencias de la persona, cómo se desarrolla, y no pueden a veces estar al mismo nivel de estrés que algunas personas sí que podemos estar, ¿no? Como Claro. en muchos proyectos a la vez, invirtiendo muchas horas, la gestión del estrés que eso implica. Entonces, Por ejemplo, yo currando, o sea, yo curro para ganar, literalmente pagarme el techo y toda la movida, estoy currando 70 horas semanales. Y cuando no estoy currando directamente en la calle, estoy produciendo, estoy viendo cómo puedo escribir mejor, ilustrar mejor y toda la movida. Al punto que yo literalmente, no porque realmente yo sea así, sino que sé que tengo que hacer un sacrificio. Yo evito cocinar, por ejemplo, ¿sabes? El solo hecho, por ejemplo, de cocinar y toda la movida es algo que yo hacía al principio, ¿verdad? Porque de repente, no sé, las costumbres allí de hacerme mi comida más sana en la casa, ¿sabes? No. Yo bueno, ahorro está bien, el tiempo pero que yo me ahorro cocinando, hermano, es claro, una locura. Y me he vuelto tan adicto al punto que puede ser incluso autodestructivo. Y autodestructivo en el sentido de que yo las lavadoras las hago cada vez que me acuerdo, hermano. ¿Sabes? Literalmente puedo pasar un mes sin hacer una lavadora, ¿sabes? Y yo digo, damn, hermano, damn, sucias ¿sabes? confesiones, ¿eh? Sí, sucias confusiones, Las literalmente. chicas que le tiréis, ojo con eso. Fuck, no, no, no. No, no lo hagan porque es que es lo mismo, es una pérdida de tiempo en la mayoría. Es así de sencillo. Porque ¿qué es lo que pasa? A Damn. las chicas les gusta mucho el drama también, ¿sabes? Facts. Les fascina el drama, ¿sabes? Entonces es muy difícil encontrar una chica que no sea adicta como este de drama también. Por lo mismo de la farfolla que les han metido de repente, ¿sabes? Le gusta como
digamos, sentirse deseada dando celos o, ¿sabes? O tal vez tiene muchas opciones al mismo tiempo. La verdad que para mí eso es ruido. Yo tuve un momento de mi vida en el que pude haber sido más como de estar ligando por allí, pero eso quema, eso quema. Sobre todo, o sea, yo he pasado que si he amanecido en la disco y tal, he ido de fiesta un miércoles, un jueves y un viernes también, y para la Breche, la vida así de barna nocturna. Y en ningún momento yo me he sentido bien conmigo mismo haciendo eso. Dije, muchas veces decía casi como que, hermano, ¿qué coño hago yo aquí? ¿Sabes? Ujú. Y digamos que la fiesta tampoco es una cosa que haya que extinguir, ¿sí me entiendes? Porque al final, Es parte natural al final de desconectar, de de celebrar algo. gozar con el círculo social. De Sí. celebrar algo, pero claro, ¿qué coño estás celebrando un miércoles y un jueves y un viernes? Que eres el mismo maldito mediocre. ¿Sabes? Sí, estás celebrando tu No, hermano. mediocridad. Entonces, hay que entender algo, por ejemplo, ahora, estábamos hablando, por ejemplo, de que las mujeres se quieren empoderar y toda la movida. Ahí yo no me considero red pillar, por ejemplo, ¿sabes? Me parece muy extremo eso. Pero sin embargo, me parece que son lícitas y congruentes muchos de los puntos de la red pill. Pero el red pill no deja de ser una respuesta del feminismo, como lo hizo, por ejemplo, Green, de Green Fits. Tampoco me parece la estupidez que él puede llegar a decir que es la red pill, pero me parece que es muy congruente con los tiempos que corren también, ¿sabes? Este, por ejemplo, en el caso del empoderamiento femenino, hay muchas mujeres que tienen realmente, digamos, toda la razón con querer estar empoderadas y pueden tener un proyecto de vida propio, Y ¿sí me entiendes? añadir que muchas veces, claro, con traumas familiares o lo que puede transmitir la madre, tanto vivencias de familia externas o internas pueden afectar muchísimo también a tu sistema de creencias, no solo la sociedad. Entonces también Claro. por eso le añade que sea lícito y que necesite, por esa necesidad emocional, protegerse y tener sus propias fuentes autogestionadas, ¿no? El problema es que esto también aplica para hombres. ¿Hasta qué punto es una necesidad y hasta qué punto es un capricho? Te quieres empoderar porque es un capricho, ¿no? Claro. Muchas mujeres acuden a esto también. Ellas tienen una cosmovisión bastante como egocentrista en el sentido de que ellas creen que para el hombre es deseable lo mismo que es deseable para ellas. Si ellas se vuelven una CEO, ellas creen que van a ser más deseables para el hombre. Porque a su vez, un hombre en una posición de liderazgo es atractiva para ellas, ¿sabes? En general. Entonces ellas creen que siendo una CEO van a ser más deseables como mujeres. Y es precisamente el caso contrario. Básicamente no es que los hombres la vean como inalcanzable, es que sencillamente lo ven como problemático en muchos de los casos, ¿sí me entiendes? Es una carga a veces, o sea, en el sentido de poder Y cuadrar una tía en te diría, ay, pero que expectativas. tú tienes masculinidad frágil, es que al decir eso tú, ¿sabes? Pues ves a tirarle a otro, a mí no. No, pero digo, el punto que, No, sí, sí, sí. el punto que Claro, muchas claro. chicas tienen es que no, pero eso es porque tú no puedes lidiar con nosotras porque somos mucho para ti. Eh, puede que sí, puede que no, depende realmente del chico particularmente no sé, con el que tú estés hablando. Pero lo que pasa es que realmente nosotros no acudimos a esos mecanismos para sentirnos deseados, ¿sabes? De, de, No. o sea, sencillamente no. Nosotros estamos por lo general enfocados siempre como en hacer algo. Pues claro, nosotros estamos hablando desde nuestra realidad, que nosotros realmente queremos hacer algo con la música, pero hay muchos chicos que realmente no tienen ningún propósito. Pero claro, la figura masculina en general, incluso en estas sociedades más woke, más de izquierdas como puede ser Argentina, Chile, España, en el que ¿sabes? Más de izquierda que más feministas y todo lo que quieras, aún así en estas sociedades se le exige al hombre que tenga iniciativa, ¿o no? Sí, es O que sea verdad. la parte activa de las Muchas relaciones. veces O me vas a decir en... que no, Sí, en ¿sabes? algunas partes de... Claro, podemos separar, ¿no? Si es más tradicional, o más de pueblo, más de ciudad, según qué país de Hispanoamérica, pero sí que es verdad que me he encontrado con casos y también, o sea, personales y no personales, de haber escuchado que hay chicas que dicen, ay, pero es que aquí los hombres no invitan a nada y luego Nah, ella anda saliendo de fiesta, es una empoderada. Sí que quiere, a veces unas quieren familia porque mantienen esa parte tradicional, lo cual lo veo perfecto, otras en cambio no. claro. Entonces,
es eso, quieres todos los privilegios posibles, pero sin realmente tú cumplir con las expectativas que está buscando la otra persona, el otro sexo, Y esto es whatever, como, esto ¿no? es como común en el ser humano en general, no solo en las chicas. Pero claro, este comportamiento se está viendo mucho en las chicas femeninas de centrarse siempre en mis derechos y no en mis deberes, ¿sabes? Esto que se ve muy desde chiquitico, de Sí, a ver, siempre el hay deber un y el derecho egoísmo, ¿no? ciudadano y todo. Entonces siempre Claro. nos enfocamos como en, no, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a usar mi sexualidad como me da la gana, claro, pero Es muy buen punto. la cuestión está, me parece perfecto. Se habla mucho de que una chica pierde valor cuando se acuesta con mucha... Esto no es verdad, porque el Pero valor es subjetivo. antes, Hay personas que son capaces de rescatar a una prostituta de la calle y casarse con ellas, ¿sabes? Y mira, de repente es una historia de amor increíble, pero una novela clásica que trascienda exacto. los siglos. Pero la cuestión es, porque el valor precisamente es subjetivo. El, Por el, eso quería decir un momento que precisamente eso, nos centramos a veces, incluso los hombres, en nuestro propio, lo que nos gusta a nosotros. Como personas somos egoístas, pero desde la sociedad se está promoviendo uno, esa Mm, emocionalidad y desatada y no tanto esa racionalidad, por lo tanto esa subversión a esos deseos intrínsecos del ser humano, mm, pero que al final se dejan llevar hasta querer cosas que no están alineadas con lo que es en realidad. Entonces, claro. por esa parte, esa emocionalidad y ese egoísmo de solo pensar en uno y no tener esa empatía de también, bueno, es que al final es esa madurez, pero si no enseñamos a la gente a desarrollarse por sí mismo, a tener una, también con los valores en casa, pues es que todo eso acaba haciendo que las relaciones no tengan un marco donde algo sea sostenible, porque no Claro. tenemos esas bases asentadas Y esto en no es cada solo uno. algo de las chicas, porque yo creo que estos podcasts en general se enfocan mucho siempre en volver un villano a la mujer, o muchos podcasts de chicas se centran en volver un villano al hombre. Esto es como una condición más de la especie humana, ¿no? En el que yo creo que el mayor problema de nosotros como civilización siempre ha sido que no sabemos usar constructivamente nuestras emociones, sino hasta que la hemos cagado mucho, ¿sabes? Ujú. Literalmente, o sea, ahí puede haber una chica literalmente que después de muchos noviazgos y 3 divorcios se dé cuenta que realmente estaba como repitiendo unos patrones tóxicos que traía desde niña. Entonces cuando tengas 50 años y digamos haya sido infiel y dañado su propia familia, o al contrario, ser el cuerno, le decimos en Venezuela el cacho, ser el cuerno conozco casos así, que han sido el cuerno que sí de otras 2 familias y han jodido a esas 2 familias también. Hablamos mucho de que no, de que la sexualidad, de que bueno, tú follando no le haces daño a nadie. Bueno, O sí. tal Hasta vez, que separas una familia. claro, hasta que, precisamente como comentabas, hasta que dejas de pensar de una manera tan egoísta o egocentrista, ¿sabes? El que Claro. puedes hacerle daño a tu colega de la ESO que le gusta a esa chica que te follaste, tal, pero tal vez eso no es irrelevante. Pero cuando vas creciendo y de repente jodes un matrimonio, te das cuenta de que, mira, o sea, no, de repente no usamos, se trata de usar las emociones de una manera más constructiva. Hay chicas que de repente una falta de un padre, pues, esto no es, se ha vuelto muy meme, ¿no? De que bueno, Daddy eso es porque issues. estás buscando a tu papá, ¿sabes? No te culpo. Y es como que se ha vuelto un poco meme. Pero la verdad es que es una realidad y no es realmente ni siquiera es culpa de la chica, porque es culpa de una paternidad irresponsable. En el mundo hispano, y diría latino en general, realmente la mayoría de padres es una verdadera vergüenza para sus hijos por estar ausentes o incluso estando presentes no son suficientes hombres de alguna manera, ¿sí me entiendes? Un poco distinto en Estados Unidos, esto pasa también en Estados Unidos, pero literalmente allí persiguen a la paternidad irresponsable, ¿sabes? Kanye West, por ejemplo, tiene que pagarle a Kim Kardashian $200,000 mensuales de pensión, ¿sabes? Y en caso de que se la salte, el Estado te persigue, ¿sí me entiendes? Dios. A Todo ver, eso son mecanismos que existen para que la sociedad sea mayor. Aquí, por ejemplo, en España, claro, se hablo de le hacen España. mucho bullying a los gringos, ¿no? Ay, que no sé qué, que yo llevé a mi hija ayer por la tarde, ¿sabes? Al colegio y luego la recogí y no hubo un tiroteo. Y es así como que, sí, hermano, pero
Aquí en la mina, en Badalona, hay gitanos con armas de fuego y ¿tú qué tienes? No tienes ni una navaja suiza, ¿sabes? Para defender en caso de que esto se vaya a mayores, ¿sabes? Entonces, pregúntate realmente si estás en una posición en la que tú puedas burlarte con un cierto aire de superioridad de los gringos, que ellos sí te haces unas pruebas, así como te haces las pruebas para conducir y todo. Las armas tienen un número de serie, ¿sabes? Eso está legislado. Necesitas un carnet para manipular un arma. No es como que la coges como te venga en ganas. Está legislado. Porque también tienes que defenderte es muy extenso. Tienes que defenderte de un animal, de un oso, ¿sabes? O también ¿cómo es? De un malandro, ¿cómo le decís aquí? Sí, de un O sea, de delincuente, un delincuente. un No, ladrón. no vamos a mezclar temas étnicos aquí, pero you know what I'm saying. You know what I'm saying. Amigo cigarro. You know what I'm saying, like damn. Y 90%. o más. Entonces, Claro. qué es lo que sucede? Y también a nivel constitucional en Estados Unidos la tenencia de armas es fundamental. También porque en teoría si se arma una dictadura el pueblo no está desarmado. Eso es lo fundamental en toda la movida de las armas. Entonces pregúntate realmente si estamos aquí en Europa en una mejor situación, ¿sabes? Porque no hayan tiroteos escolares. ¿Sí me entiendes? Es como un poquito de reducción al absurdo. Realmente son tragedias que suceden, pero brother, mira, yo creo que ya pasaron los 17 minutos, ¿eh? 27 llevamos. Ya. Tenemos hasta 40. Hasta 40. Sí. Mierda, hermano. Ahí, bueno. Pero Entonces, ¿qué pasa? claro, Nosotros hablábamos aquí de la hipocresía cultural, ¿no? Entonces, esta hipocresía cultural, ¿por qué la comentamos? Vamos a comentar en un terreno más cercano a la música. El último disco de Bad Bunny, ¿no? A ti te gusta mucho a nivel de producción. sí, A a nivel de mí, producción sí, es a mí muy también. original, han innovado mucho Pero en el nivel de lo sonido. han alabado mucho a nivel como de lírica, y es lo que dice. Porque reivindica muchos valores de Puerto Rico y tal. Hay Claro, unas pero eso es líneas que... nacionalismo, eso no significa que las letras tengan una profundidad lírica increíble. Claro, no, realmente no tiene una profundidad lírica increíble, Claro, pero es más propositivo que los trabajos anteriores de Benito, según la crítica, ¿no? Y a yo creo mí que sí. realmente me parece que a nivel de escritura, o sea, realmente a mí Benito me parece admirable hasta cierto punto, porque yo he visto entrevistas suyas en el que no tiene tanto ese personaje, ¿sabes? Más marcado por la agenda woke y todo lo que tú quieras. He visto entrevistas de 2020 en el que todo lo que decía es literalmente pensamientos que yo tenía. Él dice en una entrevista para el último tour del mundo que hay mucha gente que dice lucha por tus sueños. Literalmente lo dice el Benito. Y yo pensaba que él no pensaba de esa manera, ¿sabes? Me impresionó mucho. Lucha por tus sueños. Y él dice, pues sí, bueno, tú tienes que luchar por tus sueños, pero con los pies en la tierra. Y yo dije, joder, pero este cabrón sabe lo que está haciendo también, ¿sabes? A un nivel más filosófico, digamos, o de convicciones. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí realmente su trabajo me parece bueno, la verdad. Sí, si me lo preguntas, sinceramente no sé cómo ha pegado tanto. ¿A ti te parece congruente que su discografía haya pegado tantísimo y se haya vuelto la primera figura En mundial? Lifetime, en todo el Sí, tiempo que lleva. sí, ¿te parece muy congruente eso? Porque, por ejemplo, Daddy Yankee, Don Omar, A exponentes ver, latinos yo como creo que tal. realmente, por un lado, han sabido explotar mucho factor marketing, factor viralidad, que si vestirse de mujer, la agenda woke, entonces a la vez eso causa mucho revuelo, también por los propios actos que pueden ser reivindicativos y graciosos a la vez, como es el yo perreo sola ese que se viste de mujer, ¿no? Sí que es verdad que si hablamos de la industria musical, ahí podríamos debatir, ¿no? Pero De si literal, lo ponerse escogieron. por encima de Drake y de Weeknd. Estamos hablando que Bad No. Bunny Bueno, claro. yo me pregunto realmente cómo carajo hizo, porque, por ejemplo, The Weeknd, The Weeknd ahora está top 1, creo. no, pero digo, No, Bruno Mars está top Bad 1. Bunny se ha puesto por encima en a varias ocasiones. The Weeknd, por recientemente su último disco, claro, va a chartear ahí más duro que nadie. Pero mi pregunta es, por ejemplo, The Weeknd viene de la pobreza, aunque no mucha gente no lo sepa. Pero era un chico bien, con mucha carencia. Claro, porque como por ejemplo viene creo que de Toronto es.
se habla como que, bueno, seguro son un poco pijos, un poco fresa, ¿sabes? Fresa, fresa más en A eso le Latinoamérica, tiran a Drake, sí. más. Y eso es lo que le tiraron a Drake con mucha razón también, ¿sabes? En teoría él era mid-class, ¿sabes? De Toronto y toda la movida. Tampoco era rico de cuna, ni mucho menos. Pero por ejemplo en el caso de Weeknd, Abel, el pana Abel, pa- el pana Abel. A ver, cabrón. Que sí. Fíjate que, por ejemplo, él viene de una drogadicción también, ¿sabes? Es una locura. No lo Yo sabía. estuve viendo un documental y viene no de un barrio bajo que tú digas, de un gueto increíble, pero al final es Toronto, es Canadian, you know what I'm saying? Fucking Canadians. No, don't cancel me, please. Claro, viene de un background ahí bastante autodestructivo y fíjate cómo setea esto tanto el personaje de Weeknd también. El personaje de Weeknd todo el tiempo está hablando de cosas autodestructivas con un delivery muy angelical. Digamos que esto genera como un contraste que puede ser muy interesante. O sea, realmente nosotros en el mundo hispano no nos importa mucho eso porque no estamos oyendo toda la narrativa que propone en la letra y tú sabes. Pero yo creo que él ha calado mucho por eso, porque su música tiene un contraste muy interesante, ¿sabes? Y de verdad que, bueno, a nivel de producción cada vez iba más duro. O sea, Blinding Lights, por ejemplo, es un ejemplo de Temazo. cómo se puede hacer una canción, digamos, propositiva, no una canción idiota a un nivel de escritura, una buena canción, e incluso chartear durísimo, ¿sabes? Bueno, y que la canción la produció Max Martin, que es uno de los conocidos, Mm, que tiene más, bueno, no sé si Grammys, pero desde luego platinos, es del productor más multiplatino del top, seguro. Y de hecho tiene una fórmula, que también es como así conocida la producción, que no vas a entrar, mm. pero tiene como muchas formas, bueno, al final lleva muchísimos años, ¿no?, en el mundo. Pero bueno, sí que volviendo al tema de Bad Bunny, pues sí que cuando a veces la industria podríamos decir que Mm. elige a un artista, en este caso podríamos decir Bad Bunny, y cae bien, al final como que también podríamos decir que es como su títere al que le transmiten un poco... Es el, como el medio por el cual los de arriba, podríamos decir, transmiten el mensaje a toda la sociedad. Es uno de Claro. esos canales, ¿no? Ahorita, Entonces, ahora retomamos el si tema cayó bien, podemos empezar a retomar el tema transmite eso. de su último disco también, pero yo te hago la pregunta. ¿Tú crees que dentro de 30 años se le podrá considerar a, digamos, Bad Bunny, digamos, The Weeknd, como el Michael Jackson de hoy? No. ¿Crees que alguien esté a ese nivel? Ni siquiera, por ejemplo, Kendrick, que es el más puro de todos, el que tiene más esencia de todos. Bueno, tiene, o Que, sea, tiene tenemos álbumes muy artistas buenos. Drake, Kendrick Lamar, The Weeknd. Está Taylor Swift que maneja unos niveles de fama. Digamos. Fuck Taylor Swift. Nah, nah, nah. But Beyoncé I made made that the, bitch famous. I made the bitch famous. No, ya. Nah, Taylor Swift, we love ya. We We love love ya. you. We love ya. We like You are Blondie. an empowered woman. I like blondes only. Nos va a cancelar por todos los flancos posibles y existentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Todas estas personas que manejan estos niveles de fama, ¿crees que dentro de 50 años serán considerados como la leyenda que puede ser considerada Michael Jackson hoy? Yo creo que no. A ver, hay un efecto que se aplica también un poco en la cultura, incluso en la salud, que es el efecto Lindy. No sé si estás familiarizado con él. Indie. Lindy. No. Lindy. Aprovecho para Es, contarle a la audiencia que es. es un efecto que determina algo así en palabras simples, como que lo que perdura en el tiempo al final, o sea, la capacidad de una idea o de un De concepto envejecer de... como el vino. Exacto. Ya. La capacidad de una idea, un concepto, una pieza musical en este caso, para perecer en el tiempo, es sinónimo de al final la valía que tiene. Yo Y sí. de ahí la música clásica que sigue escuchándose, sigue tocándose, Ya. esa calidad artística. Que no sé, esto también siembra debate, ¿no? De decir, la música tiene menos profundidad, tiene menos Mm. trabajo, o en algún momento, por ejemplo,
en el futuro se hará música que se recuerde siempre o siempre seguiremos recordando un poco esa música clásica por Es la muy calidad difícil. compositiva. Es muy difícil considerar eso porque, por ejemplo, se abren muchos temas interesantes que realmente nosotros estamos viendo una real decadencia o es sencillamente que no estamos prestando atención a los potenciales clásicos o las cosas de verdadera calidad que están La saliendo. música se ha vuelto un consumismo, vamos. Sí, Se hace pero todo rápido y para consumirse, para los streams. claro, pero hay bandas que son muy poco famosas, como Snarky Puppy, que tienen un nivel de Ni idea. complejidad técnico de un nivel muy, muy alto, que sinceramente no me parece... Bueno, técnico y la música imagino que es buena también. Sí, En ese sentido. en teoría es buena, pero claro, es Es más, compleja, es es música densa. para músicos. Entonces Claro. realmente un oyente normal lo oye y se queda más bien como, ¿pero qué carajo estoy escuchando? Claro. Y siguiente canción, Un ¿sí me entiendes? punto muy importante, claro, que antes la culturización de la sociedad era mucho más baja, ¿no? Mm. La aculturalización. Entonces, por el tema de las escuelas, las universidades, los estudios. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora es como darle voz a las clases como un poco más bajas o con no tantas enseñanzas o a nivel más primario. Antes era como de high class, alta clase. Entonces también eso juega un papel en que al final pueda representar algo más mundano y no tanto algo tan trascendental que trascienda, válgame la redundancia, pues todos esos años y perdure en el tiempo, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que tú Sea más simple. lo que me comentabas de Lindy, ¿cómo se llama? Lindy. Lindy, L-I-N-D-Y. Yo, recuerda. cada vez que yo compongo una canción, lo hago pensando realmente en que no se siente... Publiqué 2 canciones en 2023 y yo decía, no, yo tengo que escribir algo que no se sienta como de 2023, que se sienta como de 2025, ¿sabes? Ujú. A nivel de contenido, para que no se quede obsoleto el mismo año, ¿sí me entiendes? Yo siempre hago como si realmente yo estoy viviendo en un año adelantado, ¿verdad? Para A los Kanye que, ahí. para que no se Intentar oxide. innovar. Porque, por ejemplo, la primera letra que yo escribí, Cero Visaje, es una canción muy influenciada por el Red Pill. Pero claro, esto lo hago porque yo consumo contenido anglosajón en general, como el Fresh and Fit, el whatever, que le dan muchísima caña en general con estos conceptos o sea, evidentemente la sociedad anglosajona en Estados Unidos, todos estos conceptos woke y también estos conceptos reptileros que son, digamos, una respuesta al feminismo, vienen un poquito adelantados a nivel de tiempo. Entonces, claro, yo cuando escribo esa canción hago muchas cosas que tú no vas a escuchar normalmente en el trap actualmente o que vas a empezar a escuchar O en en el el trap. reggaetón, en lo urbano, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Es más rap en el sentido de que no estás complaciente, no es tan indulgente, no ponen un pedestal a la mujer de una manera Claro. tan activa, ¿sí me entiendes? O Por sea, mucho que en el reggaetón se la cosifique en el sentido más de eso es una decir hipocresía que, cultural. claro, es como si se cosifica y dicen que, bueno, que sí que es verdad que como que se la trata como objeto, que es la definición de cosificar en el sentido del reggaetón. Eso es una hipocresía cultural Pero, y se ve en el último disco de Bad Bunny. Porque, por ejemplo, él tiene un tema, literalmente. Un tema y luego el otro. El primero es, vente pa' PR, que te voy a enseñar cómo se perrea y es... No me gusta decir cosificar, porque la mujer también cosifica al hombre en muchos escenarios, ¿sabes? sí, En muchos escenarios. Y eso es muy interesante en otro momento. sexualizar. Podemos. Punto, sexualizar Se todo. sexualiza demasiado a la mujer. Entonces, vente para PR, tráete una Bueno, los amiga hombres también. que te enseño cómo se perrea y toda la cuestión. Que, ok, es un tema de perreo, yo lo entiendo. Pero en el siguiente tema estás diciendo de tirar más fotos de cuando te tuve. Es puro llorar. Entonces, en un nivel narrativo, ok, Claro. yo puedo entender que es algo artístico, estás reivindicando valores del boricua y todo lo que tú quieras. Pero a un nivel narrativo, ¿qué congruencia o no quiero decir filosófico, pero tiene sentido tú estás singando como un loco y a llevar un estilo de vida promiscuo y no sé, a la siguiente semana quejarte porque las mujeres son Claro, unas es eso. guarras? Es lo que Porque tú intentaba estás, decir un poco, que es el foco ese en la ¿sabes? mujer y en el me chingo a esta o luego estoy mal, Y luego pero siempre es como luego la estás mujer. llorando. Luego estás Claro. llorando porque, ay, porque mi chica. Pero no se ¿sabes? pone un foco en una sexualidad pues sana, en bueno, unas canciones de amor y que también pues
Al menos por mi lado, ¿no? Un poco de esa familia tradicional y un poco, pues algo un poco Porque, más normal. por ejemplo, particularmente en el disco de Bad Bunny, mucha gente dice que Gabriela, una novia que tuvo antes de la Kardashian esta, este, parece que se lo escribe a ella, ¿no? Y que extraña mucho, tú fuiste mi baile inolvidable y todo y tal. Pero claro, entonces, a mí el disco me parece bueno, no es realmente una crítica. Es más bien como que me parece que a un nivel temático habla mucho de la hipocresía que tenemos en el mundo hispano.